Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Rubén, bienvenido. Buenos Bueno, días. buenos días. Qué gusto estar con ustedes y también buenos días a toda esa audiencia que nos está escuchando con los tenis puestos, compañeros. Eso, como siempre, ¿verdad? Como siempre. Bueno, y es que estamos, a ver, Tony, estamos a pocos días de culminar 5 años, ¿verdad? Y que tú tienes 5 años de estar... No, casi. Yo tengo un poquito... ¿Cuándo empezaste? Yo empecé el 24 de septiembre del 2020. O sea, un año, o sea que van a ser 4 años. 4 años, casi 4. Casi 4 años. Y en ese marco, pues, es importante saber cuál es el desarrollo de los diferentes proyectos que está desarrollando la ANDA bajo 5 ejes de trabajo institucionales. ¿Cuáles son estos ejes? Bueno, yo creo que ese es un buen punto de partida. Esta gestión se ha marcado y la brújula en 5 ejes de trabajo y ahí no hay dónde perderse. Abastecimiento de agua potable, muy importante. Calidad de agua, que tiene que ir a la par. Saneamiento, no hay que descuidarlo. Eficiencia energética y servicio al cliente, donde la población tiene que ser un eje principal, y aquí es donde en este último eje, como titular de la institución, no he descuidado, estoy pendiente de las redes sociales. Alguna gente no cree que yo personalmente contesto. Bueno, vas al call center. Sí, voy al call center, ¿no? entonces, 915. correcto, visito las agencias porque creo que esa retroalimentación con la población es importante. Sabemos que el agua es un tema muy complejo, buscamos que exista esa distribución equitativa, ese es el target al que tenemos que llegar, y los esfuerzos que lo estamos haciendo no solo son en el área urbana, sino que en el área rural, muy importante. Y si ustedes ven mis redes sociales en las últimas semanas, hemos andado literalmente corriendo de un lado para otro, inaugurando proyectos que más adelante vamos a hablar, pero más que todo también es tener ese acercamiento a la población. ANDA es otra institución hoy por hoy, quizás uno de los legados más importantes en este gobierno, en esta gestión, es el portafolio de inversión. Históricamente, ANDA nunca había tenido un portafolio de inversión arriba de 300 millones de dólares, que se van a ver traducidos en obras de verdad para la población. O sea, eso es lo que se ha invertido. No, ese es el portafolio de inversión que tenemos ahorita, y con eso vienen todos los proyectos, vienen todos los proyectos que hemos inaugurado, que estamos haciendo y que empezamos y que en los próximos años tienen que dar sus frutos. Okay. Hablando de suministro, compañero, perdón, la planta potabilizadora ex Las Pavas, Torogós, legado. Ahí empezamos con abastecimiento. Empezamos con abastecimiento, que yo creo que es una de las partes más importantes, porque pues sí, todos necesitamos agua en nuestra casa, en nuestra cocina, etcétera. ¿Qué ha cambiado, Rubén? ¿Qué ha cambiado con Torogós? Exacto, con el impulso que se le ha dado a Torogós. Bueno, Torogós, si ustedes se recuerdan, era una planta que estaba a punto de colapsar. En época de pandemia se pudieron traer todos los motores, se cambiaron. El presidente de la República lo inauguró. Este es un préstamo que se hizo con Francia, BCIE y la cooperación española. A lo largo de estos años hemos montado un equipo de aseguramiento y control de calidad. Existen protocolos y ustedes sabrán que nos enfrentamos a una emergencia climática en la cual nosotros tenemos que estar preparados. Venimos de una época seca y vamos a una época lluviosa. En la época seca, no sé si ustedes lo sintieron, esas olas de calor. Yo creo que Tony no lo sintió, ¿verdad? Si no hace calor, al cerro nos estábamos derritiendo. Bueno, entonces... Y continuamos derritiendo. Exacto. Y lo que, gracias a Dios, nuestros niveles de agua, materia prima es agua, no bajaron. Y pudimos, yo creo que la mayoría de las personas se pudo dar cuenta que en otros países en la región tuvieron problemas de agua. Bogotá racionó sus servicios, Barcelona, lo hablábamos fuera de, y otros países. En El Salvador eso no pasó, todos los sistemas se mantuvieron por igual. Sin embargo, el consumo aumentó. Claro, hay lugares donde tenemos un estrés hídrico marcado, ya lo he dicho, donde mi demanda es mucho mayor que mi oferta. Entonces lo que estoy trabajando es para equilibrar ese servicio, y aquí es donde también es importante mencionar la cantidad de agua que perdemos.
nosotros perdemos alrededor del 60% de agua. Ya lo hemos hablado aquí. Sí, el famoso tema de las tuberías. Exacto, ahora. Y las conexiones ilegales. Importante. Ahora, en Torogós, además de que se rehabilitó esa planta, hay algo importante que pasó en esta época de verano, o en el fenómeno del Niño. Fueron las boyas ultrasónicas. Creo que aquí lo platicamos Allá en Torogós. En Torogós. Eso nos permitió ahorrar químicos, no tuvimos problemas de calidad. Fueron 3 boyas donadas gracias al pueblo y gobierno de Estados Unidos. Ahora trabajamos con 2 agencias. Estados Unidos forma parte de ese portafolio de inversión. Y en tiempo real, ANDA hace ciencia. Tenemos un equipo de microbiólogos, un laboratorio de alerta temprana. En tiempo real podemos analizar parámetros como pH, temperatura, clorofila, ficosianina, que nos permiten tomar mejores decisiones. ¿Y cómo funcionan las boyas ultrasónicas? Rápidamente, luz solar, están las boyas flotando en el río, eso activa una onda ultrasónica que me permite a 500 metros matar las algas. ¿Y por qué tengo algas? ¿Por qué tengo esa proliferación? Bueno, viene en el río materia orgánica, tú tienes demasiado sol, tú tienes una eutroficación, una saturación de nutrientes, nitrógeno y fósforo, y eso hace que tengas los ingredientes perfectos para que todo eso empiece a proliferar. Entonces se dio un problema hace años, el cual yo creo que responsablemente como gobierno tomamos las acciones, y el resultado de esta última temporada fue que no tuvimos ningún problema, ahorramos químicos y creo que los protocolos se reafirmaron y estamos bien en la materia. Hoy por hoy, si ustedes van a Torogós, ya esa agua verde desapareció, hoy empieza el agua café. Entonces hoy empezamos muy bien, hoy empezamos con turbidez, exacto. Rubén, ¿en qué momento va a cambiar ese porcentaje de 60% de agua que se pierde? Bueno, muy buena pregunta. O sea, porque lo vengo Sí. escuchando desde Marco Flotín. Sí. Antes. Bueno, creo que son 3 aspectos que tenemos que atacar ya. 1, las tuberías de 1900 ayer. 2, las conexiones ilegales y fraudulentas. No se vale, y yo creo que aquí es donde la ciudadanía nos tiene que ayudar. Y 3, la falta de micro y macro medición. No sabemos realmente, falta, y todo eso ya su vida útil caducó. Empiezo, las tuberías, gracias al BID y al Banco Mundial, tenemos un plan para cambiar y rehabilitar las tuberías, y eso se va a hacer por fases. Ya la fase 1 comenzó, ¿y dónde ha comenzado? En aquellos lugares donde las tuberías parecen coladeros. O sea, ahí no tenés que hacer estudio, porque los cazafugas van X cantidad de veces por semana. Entonces, ahí hay que empezar a cambiar. De verdad que... ¿Y a dónde es eso? San Salvador, mexicanos, en algunos lugares en la cima. Nosotros con fondos propios también hemos ya cambiado tuberías, algunas en Soyapango, en Apopa, en Santa Tecla. Son tuberías que tienen 50, 60 años, y cuando tú abres, y hemos colocado fotos en las redes sociales para que las personas vean, estamos hablando de tuberías de asbesto, cemento, que parecen cartoncillo, ¿no? Sí, ya se deshicieron. Exacto, Se están exacto. deshaciendo. Entonces yo creo que ese programa hay que llevarlo por fases. El Banco Mundial y el BID nos están ayudando, porque de nada sirve trabajar solo en las fuentes de producción. O sea, ya rehabilitamos Torogós, Zona Norte, es el otro proyecto que tenemos en mente, Guluchapa, si no atacas la red de distribución. Porque si solo nos quedamos en las fuentes de producción, todo el agua se va a perder. Se va a perder igual exacto, en esas tuberías que ya no funcionan. Exacto. Entonces, en conexiones ilegales y fraudulentas, yo creo que es bien importante que la ciudadanía nos apoye. Hemos abierto un canal de denuncias en el 915, esa es otra parte del legado de estos años, donde usted puede llamar y decirles, miren señores, aquí vino un empleado de ANDA, yo no sé, pero andaba con la camisa y me está cobrando 50, 60, $100 por hacerme una conexión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa?
que cuando tú haces eso nos estás quebrando los sistemas. Y te voy a poner un caso, San Marcos, en una administración municipal, no de ahorita, sino que de hace rato, el alcalde de ese entonces pedía votos por conectarse al agua potable y no lo hacía bajo criterios técnicos. Entonces lo que originó es un caos y un desorden en el sentido de que el sistema está quebrado, porque hoy por hoy ANDA no sabe dónde está, quiénes tienen agua legalmente o ilegalmente, porque hay un montón de gente que se conectó sin nosotros saber y quizás no lo hicieron con la tubería o con la medida que tenía que hacer técnicamente. O sea, eso no es así por así, que yo te voy a decir, vaya Tony, conectate y tú vas a ir al Freon a comprar una tubería de PVC de 2 pulgadas, 3 pulgadas y te vas a conectar. Lo podés hacer, pero eso funciona realmente, técnicamente. Y ese es el desorden que hemos encontrado. Además del tema, todo el tema de micromedición y macromedición. Con todo dentro del portafolio que tenemos, esperamos ir reduciendo ese porcentaje para que esa agua que se logre recuperar pueda ser usada por más hogares salvadoreños. Sí, o sea, que vaya donde la gente que paga, ¿verdad? O sea, correcto. Todos debemos pagar. Identificar o de acuerdo a los sondeos, a la información que tienen, ¿qué tanta población podría estar robando agua? Bueno, así de sí. claro. Ajá, discúlpenme, pero así de claro. Mira, nosotros hoy por hoy tenemos alrededor de 900,000 acometidas. Eso equivale como a un 4.5 millones de salvadoreños. Cuando hablamos de conexiones ilegales y fraudulentas, yo creería, me atrevería a decir por algunos lugares que hemos sondeado que más del 50% de algunos sectores están conectados ilegalmente. Y les voy a poner un caso, La Campanera, que era un lugar que no se podía accesar por el tema de pandillas. El tema de seguridad es un cobeneficio y nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Cuando fuimos a La Campanera, tú mirabas los medidores de luz con su cajita, con su candado, pero en el tema de agua, los mareros, los pandillas, los que vivían ahí, se habían conectado directamente, sin medidor, le habían echado tierra, cemento para que no se viera y casi solo en La Campanera, quizás un 60, 70, 80% de todas las casas estaban en esa conexión. Entonces, te imaginas todos esos lugares y sectores que no se pudo visitar por décadas, ¿cómo va a estar? Sí, son conexiones ilegales. Exacto, entonces ahí, y cuando hablamos y eso es muy importante que la audiencia lo entienda, cuando hablamos de agua no contabilizada, estamos hablando de pérdidas de dos tipos, pérdidas técnicas y pérdidas comerciales. En las pérdidas técnicas, el principal son las tuberías, estamos claros, 1900 ayer. Y en las pérdidas comerciales, estamos hablando de la falta de medidores y de micromedición, sí, que son todas esas conexiones. Eso es en un extremo. Y en el otro extremo tenemos lugares y sectores que yo creo que es una vergüenza que la gente, casas de $500,000, y esto es un ejemplo real, para no pagar lo que tienen que pagar, la gente hace algunas maniobras con los medidores o sacan tuberías para que el agua no pase por ahí y que el medidor no registre eso. Y la gente de La Campanera, por ejemplo, que ha recuperado sus casas de habitación, ¿cuál es la situación con la que se han encontrado a nivel de facturación? Buen punto. No sé si ustedes se acuerdan también que hicimos un decreto, un decreto que nos permitió, que permitió a la población, gracias a la Asamblea Legislativa, exonerar recargos por incumplimientos y mora, no se cobró. Y yo creo que el éxito del último decreto fue que todas esas personas cuyas casas habían sido tomadas por pandilleros llegaran a ANDA y habían unas facturas elevadísimas porque eran años y años y años que como ahí nadie leía, eso se fue multiplicando y los intereses iban creciendo. Con ese decreto transitorio se exoneró, tú solo pagabas lo que habías consumido y alguna gente se le conectó un medidor y en base a eso se hizo como un estudio prorrateado y eso les permitió a las personas que pudieran legalizar también su estatus y también conciliar deudas, conciliar cifras
con ANDA, económicamente hablando. Eso nos ayudó también. Hubo un plan de pago, me sí, acuerdo. sí, sí, Ajá. y porque eso era parte también del mismo saneamiento financiero que ANDA tenía que hacer. Entonces, sin ese decreto, no se podía hacer nada. Estamos evaluando, porque varias personas han preguntado, estamos evaluando si este año se podría volver a sacar ese decreto transitorio. Ya son 2 años que se ha hecho y nos ha dado buenísimos resultados. Y uno de esos casos fue la Campanera, donde también las personas no tenían que ir a la agencia comercial. Nosotros llevamos una agencia comercial y las personas, y no solo en la Campanera, fuimos a X cantidad de lugares, incluyendo, me acuerdo, un domingo al Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, donde las personas se acercaban. Fuimos a Huachapán, en el centro de San Salvador. Entonces yo creo que tenemos que analizar si hay demanda para volverlo a hacer. ¿Qué ha cambiado en ANDA en estos 5 años? Yo creo que ha cambiado la percepción de las personas, ha cambiado la transparencia. Hoy por hoy tenemos una transparencia que genera confianza, Tony, y lo que abre puertas a la inversión. Nunca antes se había tenido una institución como ANDA, que nosotros como salvadoreños sabemos de dónde venimos, con una inversión de $300 millones, no solo el apalancamiento de la banca multilateral, llámese BID, Banco Mundial, CAF, BCIE, sino que de países amigos. Estados Unidos, 2 agencias federales. España, la Comunidad Autónoma del País Vasco. Francia, China, el Reino Unido. Entonces, y Francia es, por decirlo así, the new kid on the block, que nos está ayudando en el tema de saneamiento. Eso es un compromiso también como institución de ver ese respaldo que ahora nos dan en un tema de agua, como agua potable y saneamiento, y el respaldo incluye responsabilidad. Y qué bueno que todas estas organizaciones, todos estos cooperantes, países amigos, están creyendo en la transparencia de cómo se está manejando la institución. Cuando hablas de están creyendo en la transparencia, estas instituciones o los países amigos a través de sus agencias de cooperación están acompañando los diferentes proyectos que financian. Claro, si hablamos de legado, ejemplo, USAID nos ayudó con las boyas y nos ayudó con el call center de paquete. Con Banco Mundial es la primera. No sabemos por qué, ¿verdad? No, pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque tú trabajaste con USAID y ellos creen en ti, pues. Claro. Eso es bien importante. No, exacto. Y al final del día somos salvadoreños y hay que dejar un legado. Yo creo que lo que se hizo mal en el pasado, se hizo mal. Hoy es borrón y cuenta nueva, hay que darle vuelta a la página, y creo que bajo el liderazgo del presidente Bukele en este gobierno las cosas se tienen que hacer bien. Y aquí es donde tenemos que avanzar en un tema clave y complejo como lo es el agua, y estamos haciendo de verdad nuestro mayor esfuerzo. Ahora, Rubén, a pesar de los esfuerzos, es tanto el deterioro del sistema de producción y de distribución de agua que pues sí, no lo van a no se va a resolver de en la 4 noche años, de la noche a la mañana. Y eso correcto. Lo hemos venido escuchando. Si hablamos de porcentajes, porque pues sí, la gente sigue quejándose y yo lo veo en las redes sociales cuando hablan a los cazafugas, cuando denuncian a ANDA, llegan los cazafugas, le dan seguimiento, pero ¿qué ha cambiado en los últimos 5 años? O sea, ¿de qué porcentaje estamos hablando de que ahora recibe agua que antes no recibía? Bueno, yo creo que venimos en el área urbana, se viene de un porcentaje abajo te diré de un 80-90% a un 95%. O sea, vamos cubriendo más área. Y en el área rural, yo creo que también en el área rural hemos hecho avances porque el porcentaje era menos del 50%. Y el enfoque en estos últimos 5 años, y lo hemos visto en los últimos proyectos que hemos inaugurado, es alcanzar mucho más, pasar ese 50% en el área rural. ¿Y por qué es importante el área rural? Yo creo que esto es importante para todas las personas que nos escuchan, porque es donde las personas se encuentran con mucho mayor vulnerabilidad, marcadas por esa variabilidad climática, corredor seco,
Y te voy a poner ejemplos. Proyectos que hemos inaugurado en las últimas semanas. Coatepeque, Santa Ana, Cesori, y hay avances, no logramos sacarlo este mes, pero primero Dios se inaugura en los próximos meses. San Sebastián Las Minas en La Unión, Santa Rosa de Lima, décadas, así como, gracias a la cooperación española, Nahuizalco, Aguachapán, y varios de estos proyectos, lo platicábamos fuera también de cámaras y de micrófonos, de todo. Hay que dar las gracias también a los fondos de esas compensaciones que nos vienen de la Autoridad Salvadoreña del Agua, porque sin esos fondos no hubiésemos sido posible también inaugurar varios proyectos que hemos utilizado esos fondos para darle mayor robustez, continuidad a varios sistemas de agua en el área rural, pero también en el área urbana. ¿Y este de Coatepeque es momentáneo por la crisis del lago de Coatepeque? Bueno, en Coatepeque son dos cosas. Uno, fortalecimos todo el sistema de abastecimiento, pero en Coatepeque, acordémonos que hay una emergencia ambiental. Ajá. Y la mayoría de las comunidades y de la gente que vive en alrededor no son usuarios de ANDA. Entonces, de verdad que cuando fuimos, hicimos un recorrido, una de las acciones que ANDA ha tomado es instalar bidones de agua, tanques. Entonces, el agua se les está dando un día sí, un día no, cantidad y calidad. Hay personas que no tienen ni acceso al agua del lago. Me decían, ¿cómo hacen para? Bueno, comprábamos. Y estamos instalando más y más bidones, pero también esta emergencia ha permitido y ha demostrado una vez más ese engranaje que existe entre diferentes instituciones del gobierno, porque aquí no solo es ANDA, aquí está trabajando la Autoridad Salvadoreña del Agua, el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MOP, con quien estamos trabajando para el diseño y la construcción no solo de la red de alcantarillado, porque ahí no hay nada, pero también una planta de tratamiento de aguas negras para Coatepeque. Estamos de verdad tratando de solucionar todos estos problemas de décadas, como tú lo mencionabas. No se puede hacer todo de la noche a la mañana, pero de verdad nuestro mayor esfuerzo. Y aquí yo quiero también aprovechar el micrófono para dar mi reconocimiento a todo el personal que se encuentra en ANDA. Los cazafugas, la gente de aterrado y compactado, aseguramiento y control de calidad, Torogos, porque sin su compromiso y sin la entrega, yo creo que ANDA, tú lo preguntabas, Tony, no fuera otra. Yo creo que ese sentido de pertenencia que le hemos dado a los empleados y esa motivación es la que está haciendo que ANDA sea diferente hoy por hoy. ¿En qué momento pasan a reducir ese 60% de agua que se pierde, digamos? Porque platicamos fuera del aire, hay expectativas de ver qué va a pasar en los próximos 5 años, pero tú has trabajado, ya lo dijiste, has trabajado, Rubén, proyectos de cooperación internacional que hay que correr en los próximos años para que la cosa vaya cambiando. Yo creo que los primeros cambios en términos de porcentaje se van a dar cuando ya durante la fase 1 del cambio y renovación, rehabilitación de tuberías se vaya dando. Y los principales proyectos, China, Zona Norte, no solo lleva la rehabilitación y la puesta en marcha de las fuentes de producción, también lleva las líneas de tubería, porque de nada sirve, y lo platicábamos con Diana Verónica, de nada sirve trabajar en las fuentes de producción si no le metemos a la red de distribución. Entonces yo creo que cuando empecemos a esos cambios, vamos a tener un menor porcentaje de pérdida y paulatinamente esa reducción se tiene que ir cambiando. Creo que cuando escucho testimonios de otros operadores de agua que tienen el 15, el 10%, ellos nos dicen, bueno, nosotros estábamos igual que ustedes, y eso también es un dato. No crean que solo El Salvador está así. Yo creo que si cuando me reúno leemos estas conferencias o reuniones con todos los presidentes de autónomas o similares de la región, andamos entre el 50 y 60%. Entonces eso es un tema común, un factor común denominador que como bloque, que como región, Cooperación Sur, estamos abordando.
Ok, aquí preguntan, a ver, hay una fuga en la colonia Miralvalle, residencial Altos de Miralvalle, hay un problema, las tuberías colapsan, hay fuga de agua, podría haber algún plan de cambio de esas tuberías porque no dan abasto, creería yo, nos dicen en residencial Altos de Miralvalle. Ok, vamos a verificar en la fase 1, como lo mencioné, ya tenemos identificado esos sectores prioritarios, coladeras, lugares donde las tuberías 50, 60 años y son claves importantes. Estamos también, yo creo que este es una buena hora para y tratar de escuchar la población también y eso compaginarlo con nuestros datos para ver en qué lugares nos vamos a ir con la fase 2. Pero acuérdense que para las diferentes fases se necesita el financiamiento para cambiar todas esas tuberías. Y estamos hablando de agua potable. Pero ojo, en aguas negras es igual, igual o peor el problema, porque con aguas negras ahí estamos hablando de un tema de salud, saneamiento. Y ahorita en la época lluviosa se nos da ese problema de que hay aguas lluvias que están conectadas ilegalmente a las aguas negras. Eso hace que la tubería se llene mucho más rápido y produce, no sé si se acuerdan de aquella cárcava que se formó aquí en Galerías, sobre la Curazao, sobre el paseo. Ajá, paseo y 79, exacto, me acuerdo. Esas cárcavas no se van a formar de la noche a la mañana. Entonces, claro, la tubería ya no aguantó, ya no soportó, cedió y tuvimos que preparar el material, el terreno. Fue una operación muy complicada. Estamos en las puertas de una época lluviosa. Yo creo que también es responsabilidad de las personas. O sea, no se vale que estés conectando lluvias ilegalmente a aguas negras. Y acuérdate que en las aguas negras ahí tenemos un problema de salud. De salubridad, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que, bueno, y en el tema de saneamiento sé que no hemos hablado, pero yo creo que es importante. Es una deuda que tenemos como país. Y en tema de saneamiento estamos trabajando con dos actores claves. Uno es el CAF, que es para todo Surf City, el Banco de Desarrollo de América Latina, y dos es con Francia. Y voy a empezar con Francia, con el Gran San Salvador. Para tratar las aguas negras del Gran San Salvador se necesitan dos plantas de tratamiento. Hay una que ya está en camino, CEL está encargada de eso. Y todas las aguas negras de San Salvador vienen en 5 colectores principales, 1, 2, 3, 4 y 5. CEL va a tratar las aguas que descargan de los colectores principales 1, 2, 3 y 5. Nos quedó el 4 por fuera. Y ese es con el colector con Francia. Vamos a trabajar, es una cooperación técnica no reembolsable, pero para hacer una planta, y ese es otro tema que me gustaría explicar, ustedes necesitamos tener un estudio. No me puedo ir a construir una planta sin tener un estudio. Claro, así es. Entonces necesito un estudio de prefactibilidad, factibilidad, diseño final, y ya con eso tengo que conseguir la plata para construir la planta, operación y mantenimiento, y hay un factor muy importante que es la sostenibilidad. Cómo a lo largo del tiempo esa planta va a funcionar y no se va a dejar abandonada. Entonces con Francia estamos trabajando en esto, con CAF estamos trabajando en rehabilitar la planta Chilama en el puerto de la Libertad, pero también Cuenca Alta del río Lempa hay plantas pequeñas que necesitamos rehabilitar. Saneamiento es un eje principal, por décadas no se ha hecho nada y ustedes cuando venimos a estas entrevistas me dicen, bueno, aquí han pasado bastantes presidentes y nos han dicho que las CELWAT y las plantas, no hay nada. Entonces creo que eso es una prioridad de este gobierno. Ya le estamos entrando a este tema. Saneamiento es muy importante y tiene que ver con esa sostenibilidad ambiental que el país necesita. Rubén, palabras más, palabras menos, el problema siempre ha sido ruta a seguir. Un plan de trabajo con una ruta a seguir. Una brújula, tu brújula de trabajo. Exacto. ¿Qué tengo que hacer para desarrollar este proyecto y luego lo que se venga? ¿Hay una ruta a seguir? Claro, la ruta, además de la ruta a seguir, que son los 5 ejes y saneamiento forma parte de uno, por ejemplo, para saneamiento
se necesitan plantas de tratamiento, y ese es un buen ejemplo, se necesitan plantas de tratamiento de aguas negras en las principales ciudades de El Salvador. Entonces, para San Salvador, y esa es como mi ruta a seguir, para San Salvador está Francia. Firmamos un... Pero dices, San Salvador necesita 2 plantas. Correcto, pero una ya está trabajando CEL con eso. Con CEL. Es la 1, la 2, la 3 y la 5, correcto, correcto. Entonces, San Salvador podríamos decir que ya tenemos el camino trazado. Para Sonsonate y Ahuachapán se firmó un memorándum de entendimiento con CAF para que nos ayuden a hacer esos estudios de prefactibilidad y de diseño final, que son alrededor de $900,000. Nos quedan otras ciudades importantes como Santa Ana, San Miguel y La Unión, que son importantes, donde te voy a poner el caso de La Unión. Sus aguas negras descargan directamente al cuerpo receptor, al todo el océano. Ya estamos buscando ese financiamiento porque lo que necesitamos estar claros y forma parte de esa lógica es tener los estudios de factibilidad y diseño final. Y ya con eso ya podemos decir, bueno, necesitamos este es el número mágico para construir esta planta de tratamiento de aguas negras en La Unión, en San Miguel, en Santa Ana, Sonsonate, que son las principales ciudades. Pero no solo las plantas, ha sido tanto el descuido que hay que trabajar también en toda la red de alcantarillado sanitario, que es lo que conduce todas las aguas negras. O sea, todo, lo que va a ir a la planta de tratamiento. Correcto, que eso alguna... De hecho, no sé si vieron las redes sociales, y con la señora embajadora de Francia fuimos a ver los colectores 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el 4, que es el con el que vamos a trabajar con Francia, nos llamó la atención de que la cantidad de agua que llegaba no era el que tenía que llegar, o sea, vimos un caudal muy reducido, entonces quiere decir que toda esa agua negra se pierde en el camino. ¿Por qué se pierde? Me imagino que el alcantarillado debe estar obstruido, o está quebrado, o se va por otros lados. Entonces, tenés que reconstruir todo eso. Ok. Presidente, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, hay mucho que conversar, el tiempo se nos terminó. Y aquí voy a repartir responsabilidades. Las denuncias que nos han hecho Paola, JG, Maré, gracias por escribirnos, se las estamos trasladando sí, por a favor. tu director de comunicaciones para darle el seguimiento necesario, ¿verdad? Son tomadas en cuenta. Y sí, aquí les vamos a dar seguimiento. Aquí están tomando nota y se las estamos pasando. No, gracias. Estamos conversando. Estamos a la orden, y yo de verdad quiero agradecer la oportunidad que nos dieron de compartir lo que se está haciendo. Hay mucho que avanzar, pero primero Dios, vamos a seguir adelante, y quisiera terminar con esta frase. Creo que el cuidado del agua es responsabilidad de todos, como El Salvador. Entonces, pensemos de verdad, antes de regar la acera o la cuneta al mediodía. Eso no se puede hacer. Exacto, pero hay gente que todavía lo hace. Sí, no, claro, pero es más, deberíamos de poner una buena multa a quien esté lavando la acera con la exacto, entonces es una responsabilidad de todos. Deberíamos, digo que sí, es que no se va. Volvámonos verde. Yo soy verde. Exacto. Aquí somos verdes. Verde. No, La esperanza sigue siendo verde. Yo creo que hay mucho por hacer, pero es una tarea compartida, y como salvadoreños estoy seguro que vamos a sacar esto adelante, empezando de los más chiquititos, que justo premiamos como defensores del agua el fin de semana. Creo que todos nos podemos convertir en aliados y cuidar un recurso para muchas generaciones adelante. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.